iniciando la grabación. Ahora, yo preparé para todos ustedes una presentación básica para que tengamos una idea general de qué es lo que vamos a ver en el curso, más o menos los ángulos, los temas, las áreas, y vayamos construyendo, digamos, una visión común, ¿no? De qué es lo que va a pasar aquí. Y a ver, la presentación está acá. Ay, Dios. Sí se ve, ¿verdad? ¿Se pueden ver la presentación o no? Sí, sí se ve. Sí se puede ver. Se ve la Sí. presentación. Sí. Solamente se ve, Ahora sí. Está la solamente se ve el primera PowerPoint, diapositiva. ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos? El curso se llama Galtung para principiantes y la razón por la que se llama Galtung para principiantes es porque, francamente, y se lo digo con toda sinceridad, yo no conozco a más de 5 personas con las que yo podría organizar un curso que se llame Galtung para avanzados. ¿Por qué? Porque ocurre que a Galtung se le lee en un texto o en otro, y se tiende a tener esta imagen de que, como ya leí algo de Galtung, ya sé cómo piensa Galtung. Miren, yo les quiero adelantar, el otro día revisaba yo el currículum del profe Galtung, y ocurre que dos datos fundamentales. Uno, tiene más de 1.500 artículos publicados, escritos, pero además tiene más de 150 libros editados. Entonces yo no entiendo cómo alguien que solamente lee un texto de 10, 15 hojas, de pronto dice, sí, ya conozco el pensamiento del profesor Galtung, ¿no? Como que tienen esta óptica de les juzgas al elefante por solamente una de sus partes, ¿no? Entonces, no. ¿Cuánta gente conozco yo que conozca bien la obra del profesor Galtung? Diría 2 o 3 personas. Miren, yo me he dedicado a estudiar su trabajo los últimos 20 años y para ser franco, no he acabado. Hay muchos libros del profesor Galtung que tengo yo en las estanterías, en los libros, en los libreros, y no he podido abrirlos y acabarlos de estudiar. Es demasiado lo que ha producido, ¿no? De hecho, había un amigo suyo, se llamaba Kenneth Boulding, en Estados Unidos, falleció hace algún tiempo, que decía, es que si en unos años, si alguien recopila las obras completas de Johann Galtung y dicen, todo esto lo escribió una sola persona, va a ser difícil de creer. Mucha gente a veces piensa que Galtung echaba mano de escritores fantasmas y que él nada más ponía las firmas. No, no es así. Les digo porque yo trabajé 20 años con él y les puedo decir que él se sentaba 6, 7 horas diarias a escribir. Por eso tiene un volumen de producción tan alto. Ahora, ¿de qué va esa producción? ¿Toda esa investigación para la paz? La respuesta es no. El profesor Galtung desarrolló obra en muchas áreas del conocimiento, pero ocurre que la investigación para la paz, su producción en materia de investigación para la paz, fue la que se hizo más conocida, ¿no? Y entonces, tenemos que vamos a desarrollar la sesión de hoy con base más o menos en estos 3 puntos, si los ven, ¿no? Ideas iniciales, de qué vamos a hablar y cuál es el punto del curso. Entonces, ideas iniciales. ¿Quién es Galtung? ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién es Galtung? Ideas generales. Por ejemplo, Maite, si yo te pregunto, ¿quién es Johann Galtung? ¿Qué me dices? Constructor de paz. Un constructor de paz. Ricardo, ¿quién es Galtung para ti? Yo te digo Galtung, tú me respondes ¿qué? Yo pienso en un sociólogo visionario, comprometido con la paz, pero sobre todo un visionario. Un visionario, muy bien. Rocío. Yo diría que es un ser humano preocupado por las dificultades de su tiempo. Gaby.
Yo diría que Galtung es un mediador, como dice Ricardo, un visionario. Muy bien. Paula. Pues yo también estaba pensando un poco en la parte de constructor de paz. Un constructor de paz. Entonces, hay ciertas imágenes como comunes, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, es muy común que uno interroga, pregunta, bueno, ¿quién es Galtung? Y la respuesta es esta. Dicen Galtung, bueno, pues es un académico noruego, sí, es un profesor nacido en Noruega en Oslo en 1930, sociólogo y matemático. Ahí ya empieza a aparecer información que no todo el mundo conoce, porque ocurre que el profesor Galtung, sí, es muy conocido en el circuito de la sociología y las relaciones internacionales y la pedagogía, pero también, ¿por qué? Porque tiene un doctorado en sociología y mucha de su obra se inscribe en el campo de las ciencias sociales, pero ocurre que también él tiene un grado en matemáticas, es doctor en matemáticas, ¿no? Y esto es importante porque eso explica mucho de su forma de analizar y de escribir y de entender las cosas. Si uno olvida que Galtung es matemático, a veces se hace difícil entender sus textos. Y es por eso, por ejemplo, yo me he encontrado con gente que dice, mira, yo a Galtung le leí alguna cosa por aquí, por allá, muy interesante, pero luego busqué textos suyos y se me hicieron muy difíciles de entender. Y entonces yo les pregunto, ¿cuáles textos? No, pues fulano, fulano y fulano. Digo, ya, es que para entender esos textos tú tienes que saber que el profesor Galtung es matemático. Y una vez que entiendes eso, entonces la lectura se hace mucho más transparente. Yo una vez le preguntaba al profe, oiga, ¿cómo combina usted estos dos campos? ¿Cómo combina sociología con matemáticas? Y él, que era muy bueno para dar explicaciones muy breves, muy cortas, que es una cosa que a mí me fascinó mucho de su sistema de pensamiento, es que él te podía dar fórmulas muy breves, muy aterrizadas, sin largas explicaciones doctorales, ¿no? Entonces él te decía, bueno, es que la manera en la que tú combinas matemática y sociología es muy sencilla. La sociología te dice en qué tienes que pensar y la matemática te dice cómo hay que pensar las cosas. ¿Por qué? Porque en las matemáticas y con las matemáticas, tú puedes hacer prácticamente todo. Todo es posible en las matemáticas, salvo una cosa. Solamente una cosa está prohibida en las matemáticas, y es la contradicción. Tú no puedes contradecirte en matemáticas. Fuera de ahí, todo lo demás es posible. Y por el otro lado, en el campo de la sociología, lo que tienes es que la sociedad en general, pues es una argamasa de contradicciones en diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo, yo, aquí, ahorita, con ustedes, si yo les digo, fumar es malo para la salud, y me ven con un cigarro en la mano, ¿qué ven ahí? Es una contradicción flagrante, a medias. ¿Por qué? Porque que yo no haga algo consistente con lo que digo, no quiere decir que lo que digo está mal. ¿Me explico? Si yo digo que fumar es malo, bueno, eso es correcto. Pero si al mismo tiempo yo estoy fumando, ahí hay una contradicción entre el comportamiento y el discurso. Pero esa contradicción no invalida el discurso. Lo que dije es correcto. Miren, por ejemplo, eso pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Ocurre que, y este es un dato, una investigación que hizo la revista política más importante de Alemania, se llama Der Spiegel, se traduce como El Espejo. Der Spiegel hizo un análisis hace como 15 años, un estudio, una investigación, y encontraron que de Europa, Alemania es el país donde hay más fumadores. Donde hay más fumadores. Y trataron de rastrear el origen de esa práctica en la cultura alemana. Y encontraron, fíjense qué interesante, ¿saben ustedes quiénes fueron los primeros médicos que dijeron fumar es malo para las embarazadas? Fueron los médicos nazis. En sus investigaciones, uno de los hallazgos que encontraron es que fumar hacía daños al producto en las mujeres embarazadas. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, después de los juicios de Nuremberg y después de los procesos de desnazificación que le llamaron, ocurre que el no fumar
era asociado de inmediato con los nazis, y entonces los alemanes, para poner distancia con ese pasado nazi, comenzaron a adoptar el vicio del cigarro. ¿Eso qué te dice? Te dice que la no consistencia entre comportamiento y discurso no invalida el discurso, pero es un reflejo de la realidad humana. La realidad humana está llena de contradicciones. Miren, por ejemplo, aquí tenemos 3 participantes que están en el Estado de México. El Estado de México es una región en México que prácticamente toda la vida fue gobernada por un solo partido político. Un solo partido político, el mismo. Hasta recientemente, ¿no? Que cambió en el último proceso electoral. Yo trabajé muchos años en el Estado de México y uno hablaba con la gente en la calle y les decías, oye, ¿qué opinas del gobierno? Y su respuesta era, no, es un gobierno corrupto, es un gobierno terrible, es un gobierno autoritario, no trabajan bien, hacen mal las cosas. Oh, ok. Oye, ¿y de qué partido es? No, es del PRI que le llamamos, es del PRI. Ah, muy bien. Oye, y entonces, ¿qué opinas del PRI? ¿Qué opinas del partido? Ya no del gobierno, ¿qué opinas del partido? No, es un partido terrible, siempre son los mismos, son corruptos, son desgraciados, son represores. Ah, muy bien. ¿Y por quién vas a votar? Por el PRI. Y entonces, ellos no veían la contradicción entre votar sistemáticamente por el mismo partido al que sistemáticamente están criticando, ¿no? Bueno, eso te dice algo de la realidad social. ¿Cuál es la realidad social? Que en la realidad social, la contradicción no es una excepción, es una norma, no es una irregularidad, no. Las contradicciones sociales son cotidianas, son normales, no son anormales. Entonces, eso que en la matemática es anormal, en la sociología es normal. Y esa es una de las razones por las que es tan difícil generar modelos, sean matemáticos, sean científicos, sean teóricos, que le hagan justicia a la complejidad de la sociedad. Porque no pueden asumir todas esas contradicciones y dentro de esas contradicciones, las excepciones. O sea, los casos, estos sí son excepcionales, donde un sujeto piensa de un modo, habla del mismo modo y se comporta del mismo modo. Eso sí es excepcional. A uno lo educan para tratar de ser consistente y decir, bueno, si piensas algo, dilo, y si dices algo, que tu comportamiento siga tu discurso. A uno lo educan para eso, pero en la realidad casi no pasa. Y entonces los procesos de trabajo de conflictos es asumir esas contradicciones como normales y ver cómo puedes trabajar con ellas de tal forma en la que te permitan crecer, pero sin incurrir en procesos violentos, ¿no? Entonces, esto es parte del entendimiento que tenía el profesor Galton respecto de cómo empataban sociología y matemáticas. Él decía, la sociología es muy fluida, es muy diversa, las matemáticas no lo son tanto, pero esa estructura que le falta a la sociedad se la puede proporcionar la matemática. Y entonces tú puedes agarrar modelos más fijos de la matemática para estudiar como si fueran lentes para observar la sociedad. No trates de ajustar la sociedad al modelo, no. La matemática, el método de análisis, es solamente un lente para entender la sociedad. Pero es cómo se combinan, ¿sale? Entonces, seguimos con la presentación. ¿Qué es lo que ven ustedes en su pantalla? ¿La ven a mí? No, creo que está cerrada, ¿no? Yo los veo a todos. Sí, la presentación no se está viendo. Ya va. Ya voy. ¿Ya se ve la presentación? Ujú. Sí, ya. 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 Ahí está ya la presentación. Muy bien. Entonces, de Galton, ¿qué sabemos? Que es un académico noruego, sociólogo y matemático, y sabemos que fue el fundador de los estudios de paz. Miren, esta fue, sí, probablemente la aportación que más destacó de la obra del profesor Galton, la fundación de los estudios de paz. Pero ahí la pregunta es, ¿cómo se fundan los estudios de paz? Es decir, ¿cómo puedes fundar un área, no? Yo les pregunto a ustedes, pues pareciera ser que la paz no es un tema nuevo para la humanidad, ¿o sí? ¿Ustedes qué opinan?
No, no lo es. Pues de hecho, si no puede rastrear eso incluso en la mitología, ¿cierto? La misma representación, ¿no? Correcto, correcto. Miren, una cosa que hay que entender cuando uno se aproxima a la obra del profe Galtung es que todo es muy lógico. No hay muchos sesgos ideológicos así muy agudos. Y en ese sentido, y es parte de su formación matemática, si no es lógico, entonces hay un problema. Usen mucho, si uno apela al sentido común, se hace mucho más fácil entender todo lo que el profe Galtung escribe y todo lo que decía, ¿no? Y entonces, uno de los primeros temas que hay aquí es, a ver, ¿se ha investigado para la paz en la humanidad? Sí, ¿desde cuándo? Ya lo decía Ricardo, desde la mitología, desde hace más de 3000 años. Ok, pero entonces, si la investigación del tema de la paz tiene más de 3000 años, y uno puede rastrear, por ejemplo, en la literatura clásica, la guerra del Peloponeso, por ejemplo, o puedes ver el libro de la guerra de Carl von Clausewitz, o puedes ver en el siglo XV el príncipe de Maquiavelo. Todos esos temas, aunque desarrollan el ángulo de la violencia, en realidad están hablando de cómo construir paz. Pero la pregunta es, ¿por qué a ninguno de ellos se les llamó los fundadores de la investigación o de los estudios de paz? Y ya hablaban del tema de paz. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde creen que esté la diferencia? Pues bueno, resumiendo un poco alguno de los videos que vi del seminario, es porque esa paz fue impuesta. No era una paz, digamos, natural, si es que se le puede llamar natural. Ajá, entiendo tu punto. Sí, ese es un buen punto. Es decir, un poco la crítica ahí, que está diciendo Rocío, es que era lo que llamaban la Pax Romana, ¿no? Esta idea de, dicen, ¿cuál es la Pax Romana? Dicen, es la paz de los sepulcros. Creo que era Tácito el que lo señalaba en alguno de sus textos. Decía, es que ellos siembran desolación y lo llaman paz. El problema que tenían esas aproximaciones históricas a la paz, es que estaban pensando en la paz para unos, no en la paz para todos. Yo quiero paz, mi paz, no la de ustedes. Y entonces en ese sentido era una paz muy partisana, no era una paz general. Era una paz interesada, no una paz desinteresada. Era paz individualizada, no social, ¿vale? Pero no, más allá de eso, digo que esa es una buena pista. El problema que tenía la investigación para la paz, como se había venido practicando, es que se estudiaba la paz como un resultado, no como un proceso. La gran aportación y una de los pilares fundamentales sobre los que se construyen los estudios de paz es la idea de que la paz es un proceso, no es un resultado. Y en esa medida, uno tiene que procurar empatar el objetivo que buscas alcanzar, que es un estado de paz, con el proceso mediante el cual vas a llegar a él. Los medios tienen que ser consistentes con los fines. Por eso es que la organización que fundó el profesor Galtung en el 97, que se llamaba Transcend, que fue la semilla de lo que ahora es el Galtung Institute, tenía como lema paz por medios pacíficos. Yo recuerdo que a mí me decían, oye, pero esa no es una repetición, no es una tautología, paz por medios pacíficos. Pues es lógico, ¿no? Ocurre que no. Ocurre que es muy difundida la idea de que tú puedes construir un estado final de paz a través de medios violentos. Que es, por ejemplo, un poquito lo que está pasando ahorita en Ucrania o en prácticamente cualquier guerra. Tú pregúntale a cualquier país en guerra, sea Israel, sea Hamas en Palestina, sea el ejército de Ucrania, el de Rusia, pregúntale al ejército que quieras, ¿qué estás haciendo en la guerra? Te dicen, estamos tratando de construir paz. Pero el problema es que ellos están cayendo en una contradicción de términos, porque si estamos definiendo que la paz es un proceso, ellos están echando a andar un proceso violento para construir
un resultado no violento. Hay una contradicción de términos ahí. Entonces, no es repetitivo el decir paz por medios pacíficos. Quieres alcanzar un estado final de paz, los medios utilizados para llegar a ese estado tienen que ser pacíficos. Bueno, entonces, al profe Galtung dicen es el fundador de los estudios de paz. Sí, ¿por qué? Porque fue la primera persona que comenzó a bosquejar cuáles serían, o debían de ser, los principios que debe de cumplir una disciplina que investigue la paz como un proceso, pero que se le aborde no desde la filosofía, no desde los estudios literarios, no desde los estudios religiosos, que son algunos de los enfoques que se habían utilizado históricamente para hablar de la paz, sino desde la ciencia social pura y dura, ¿no? Y entonces él dice, vamos a echar a andar ese proyecto, y es entonces cuando en 1959 se funda el primer Centro de Investigación para la Paz, el PRIO, el Centro de Investigación para la Paz de Oslo, 1959. Y luego, 5 años más tarde, en el 1964, se funda Disculpame, la primera... ¿podés repetir? Pero lo estás grabando, después lo escucho, está. Sí, no, pero dime. No quiero que te me quedes con la duda, Marité. Que me repitas el nombre. Las siglas son PRIO, Peace Research Institute Oslo. Perfecto. Es el primer centro de investigación para la paz que se crea en el mundo, y su primer director fue el profesor Galtung, junto con un grupo de colegas suyos, ¿no? Con la fundación de este centro, dicen, acaba de nacer la investigación para la paz como una disciplina académica. Aquí la parte clave es disciplina académica. Es decir, no es una religión, no es una secta, no es una corriente ideológica en el sentido, digamos, más peyorativo del término, no es una filosofía tampoco, en el sentido más peyorativo del término también. Es una aproximación para comprender un aspecto de la realidad. Eso es una disciplina académica. Es una aproximación para entender un aspecto de la realidad. ¿Qué aspecto de la realidad busca iluminar la investigación y los estudios de paz? Buscan iluminar todo lo que tiene que ver con procesos de paz, violencia y conflictos. Son, digamos, los 3 pilares conceptuales sobre los que se construye la disciplina. ¿Vale? Ahora, ese fue el nacimiento de la institución y que después se acompañó con el nacimiento de una revista especializada en la materia, que es el Journal of Peace Research, que sigue existiendo al día de hoy, por cierto, cuyo primer director también fue el profesor Galtung, ¿no? Ahora, ¿En qué año fue esto de la revista? El instituto nace en el 59 Y no, y la revista nace en 1964. Después que se crea el IPRA. Después de que se crea el libro, efectivamente. Pero entonces, aquí lo que tenemos, y esto lo vamos a ver más adelante, porque hay generaciones de movimiento por la paz que explican el porqué de estos desarrollos en estos momentos. O sea, no fue casual, no es accidental. Responde a un contexto global que permite el surgimiento de estas instituciones y estas estructuras, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más tarde. Pero entonces lo que tenemos es esto. Este es el gran parteaguas que en un cierto sentido coloca en el mapa intelectual al profesor Galtung, ¿vale? Y de ahí viene, y desde entonces se arrastra, el prestigio de ser el fundador de la investigación para la paz, ¿sale? Dicen, fue él, bueno, él encabezó a un grupo de fundadores, a un grupo de personas más, pero de algún modo a él le tocó ser la cara visible y, digamos, el arquitecto del proyecto, pero no lo hizo solo, ¿no? Los grandes proyectos nunca los hace una persona sola. Bien, ahora volvemos a la presentación.
Volvemos a la presentación. Ya está. Y entonces ahora vamos a preguntarnos si ya tenemos una aproximación general y decimos Galtung es un académico noruego, sociólogo y matemático que fundó los Estudios para la Paz. ¿Ok? ¿Qué cosa no es Galtung? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué cosa no es Galtung? Aquí yo tengo algunas ideas. Galtung no es solo un académico. Miren, yo no tengo nada en contra de la academia formal o de la academia dura, ¿no? Es importante, es valiosa, sin ella, dicen, la academia no lo es todo, pero sin ella no tenemos nada. Yo estoy completamente de acuerdo con eso, ¿no? Lo que tenemos es que el profe Galtung siempre ha dicho que no hay nada más teórico que una buena práctica y nada más práctico que una buena teoría. Eso es fundamental. Y eso viene también dentro de los principios que él puso como fundamentales para la disciplina de la investigación para la paz, el anclaje teórico-práctico del que ya platicábamos. Por eso es que el profe decía, mira, Fernando, si te vas a dedicar a los estudios para la paz, estudia, pero trabaja también para la paz. No te puedes dedicar solamente al estudio para la paz. Si vas a estar estudiando mediación, practica mediación. Si vas a estudiar procesos de reconciliación, dedícate a reconciliar. Si te quieres meter a desarrollar mecánicas de diálogo, practica mecánicas de diálogo. Tiene que acompañar la teoría con la práctica. ¿Cómo lo hizo él en su vida? ¿Ustedes saben en qué tipo de conflictos participó el profesor Galtung? Pues casi en todos los conflictos bélicos contemporáneos. Por ejemplo, algunos ejemplos concretos. Pues bueno, en Colombia, con el trabajo con las FARC, en el conflicto que está ahora en Palestina, incluso ha venido a México, según leí algunas cosas, ¿no? Para intentar poner un poco de orden. Pues no sé, los conflictos de Europa del Este, ¿no? Como en esta región que está cercana a Rusia, que es bastante conflictiva, ¿no? Miren, ahí les va. El profesor Galtung tiene un libro, está en inglés, yo lo traduje al español, se los voy a mandar a los que les interese, lo tengo en formato electrónico, que se llama 50 años, 100 perspectivas en paz y conflictos. Así se llama el libro. Y en el libro el profe desarrolla su experiencia práctica en 100 conflictos diferentes alrededor de todo el globo, ¿no? Y entonces por ahí pasa, por ejemplo, el problema de Guatemala, la guerra civil guatemalteca, el profesor estuvo metido ahí. El problema del golpe de Estado en la República Dominicana. Está sin duda el problema que es histórico, no empezó ni en el 2022 ni en el 2014 entre Ucrania y Rusia. El profe le tocó hablar con Zbigniew Brzezinski en los 70, es un problema que tiene más de 50 años, el de Rusia-Ucrania, le tocó estar participando ahí. Más recientemente, ustedes recordarán hace algunos años un escándalo que hubo, porque un periódico danés publicó unas caricaturas del profeta Mahoma, y que eso provocó que la comunidad musulmana en Dinamarca comenzara a quemar embajadas y hacer todo un escándalo, ¿no? Bueno, al profesor lo convocaron para mediar ese conflicto y resolverlo. Entonces, a donde vamos es que además del gran volumen de obra escrita que tiene el profe, portaba una gran experiencia práctica en el campo. A mí me tocó acompañarlo a Colombia, tuvimos una participación en el proceso de paz. Curiosamente, quien nos invitó fue la Policía Nacional de Colombia, porque nos dijeron, bueno, mira, lo que pasa es esto, está el proceso de paz, está avanzando, no es perfecto, ningún proceso de paz es perfecto, vamos bien, pero hay un ángulo que necesitamos desarrollar, nos dijeron. Y el ángulo es el siguiente. Nosotros estamos hablando con la gente de la policía, ¿no? Nos decían, llevamos 50 años
siendo policías en un ambiente de guerra. Una vez que se firme la paz, necesitamos ser policías de una forma diferente. No podemos seguir practicando la policía o el hacer policía como lo hemos venido haciendo el último medio siglo. Y entonces a nosotros nos convocaron para ayudarles a diseñar un programa de formación policial de cómo debe de comportarse la policía en tiempos de paz o en un proceso de transición de la guerra a la paz, ¿no? El punto es el profesor siempre acompañó todo desarrollo teórico con una actividad práctica, invariablemente. No como una excepción, sino como una norma. Entonces yo lo vi, digamos, personalmente, hacerlo en Colombia, lo vi hacerlo en Guatemala, lo vi hacerlo también en Bolivia. Ocurre que en Bolivia hay un problema serio, cultural, histórico, que está muy invisibilizado en la prensa, pero que cada cierto tiempo surge y da problemas, y es un racismo ferozmente incrustado en la sociedad boliviana general, donde tú tienes la diferencia que ellos le llaman entre los collas y los cambas, básicamente población de origen indígena con la población inmigrante que llegaron, ¿no? Entonces tú tienes la parte del norte de Bolivia, una región que le llaman la media luna boliviana, que se compone de las provincias de Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija. Toda esa zona tiene un alto porcentaje de población inmigrante y muchos de ellos son básicamente racistas, pero extremistas, y entonces llevan cierto tiempo alentando movimientos separatistas para dividir Bolivia en dos. Literalmente quieren partir el país en dos. De un lado se quedan los inmigrantes y del otro lado se quedan las poblaciones originarias. Y entonces al profesor lo convocaron para ver qué se podía hacer ahí, ¿no? Pero a donde vamos el profe tiene experiencia, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con muchos especialistas en relaciones internacionales, que se especializan solamente en un área, de decir, bueno, yo soy especialista en conflictos latinoamericanos, o yo soy especialista en el sureste asiático, yo soy especialista en Europa Oriental, ¿no? El profesor, y eso lo hace diferente al resto de los profesores de relaciones internacionales, era especialista en prácticamente todas las áreas del mundo. Y sé que es muy ambicioso y a lo mejor muy presuntuoso lo que digo, pero es real. Es real. Es decir, yo no conozco otro académico, estrictamente académico, que tuviera experiencia en África del Norte, en el Medio Oriente, en el sureste asiático, en Europa Oriental, en América del Norte. Yo una vez le pregunté al profe Galtung, oiga, profe, entonces usted no es un especialista, un poco retándolo, ¿no? Porque teníamos esa relación. Y él me decía, mira, Fernando, todos empezamos siendo especialistas en algo. Y te puedes quedar siendo un especialista en algo. Pero si tu curiosidad es mucha, después de ser un especialista, te conviertes en un generalista. ¿Por qué? Porque te especializas en un área, luego en otra, luego en otra, luego en otra. Si tu curiosidad es mucha, puedes poner cierta distancia de la realidad y comenzar a ver qué patrones en común tienen las diferentes áreas. Entonces, el hecho de que seas especialista en una cosa no excluye la posibilidad de que aprendas de otros puntos, pero necesitas tener mucha curiosidad y mucho sistema para entenderlo y mucha disciplina para estudiarlo. ¿Por qué? Miren, esa es una de las razones también por las que el profesor Galtung, aunque muchos años dio clases en universidades, después decidió ya no dar más clases en universidades, porque decía, es que el problema con las universidades es que te obligan a restringirte al tema en el que te tienen clasificado. Tú eres especialista en desarrollo, solamente vas a tratar temas de desarrollo. Oye, pero me interesan temas de armamentismo internacional. No importa, tú eres especialista en desarrollo y solamente tienes clases de desarrollo. Y tu producción académica solamente tiene que ser en materia de desarrollo. Entonces, se vuelven una especie de corsets las universidades que te impiden el crecimiento intelectual. Por eso el profe decidió, en un momento dado de su carrera, dejar de dar clases en las universidades para poder estudiar aquello que a él más le llamaba la atención. Gaby, tenías una pregunta. Sí, pero justo ya la contestaste. O sea, mi pregunta era,
¿Cuál era la diferencia entre el profe Galtung y los demás especialistas en relaciones internacionales? Pero ya, Mira, pues una de las primeras diferencias es que el profe traduce teoría a la práctica. Eso no lo hacen todos. Muchos se dedican a producir cosas intelectuales, ya sea por becas o por lo que sea, y es una carrera académica completamente desligado de la realidad. Entonces, es una primera diferencia. La segunda diferencia es que el profe no desarrolló una curiosidad solamente por un área o un tema, sino por diferentes áreas en diferentes temas, porque no era solamente un especialista en estudios de paz y relaciones internacionales, no, también en sociología y medios de comunicación y quién sé cuántas cosas más, ¿no? Lo vamos a ver todo más tarde. Pero entonces esa diversidad te habla también de la persona. Y es la razón por la que mucha gente a veces encuentra difícil leer a Galtung, porque dicen, por ejemplo, un politólogo se acerca y agarra un libro de sociología del profe Galtung y dice, pues es que no le aporta mucho a la ciencia política. Y la respuesta es no, porque estás agarrando uno de sus libros de sociología. Si agarraras una de sus obras de ciencia política, verías algo diferente. El problema es que no agarran esas obras de ciencia política porque ni siquiera saben que existen. Cuando yo a veces, un poquito con un ánimo fastidioso, he tenido algunos debates, me dicen, mira, yo conozco la obra de Galtung. Digo, sí, cítame 3 libros. Tiene más de 150, cítame 3. No son capaces de darme 3 o 4 títulos de una obra de un cuerpo teórico de más de 150 obras. Y a esto me refiero cuando yo les decía al inicio del curso. Yo no podría hacer un curso de Galtung para avanzados porque yo no me he encontrado con gente que sepa o que haya estudiado a profundidad el cuerpo teórico del profesor Galtung. Necesariamente uno tiene que hacer un Galtung para principiantes en relaciones internacionales si quiere irse por áreas. Un Galtung para principiantes en estudios de paz. Un Galtung para principiantes en estudios de medios. Porque a mí me sorprende mucho lo ampliamente desconocida que es la obra del profesor Galtung en español, ¿no? Entonces, como veíamos en la presentación, volvemos a la presentación, el profe Galtung no es solo un académico, y aquí viene un comentario que a veces llama la atención. El profe Galtung no es un pacifista radical. ¿Ustedes dirían que el profe Galtung es un pacifista radical? Yo diría que no. ¿Qué tipos de pacifistas conocen ustedes? ¿Qué tipo de pacifistas conocen? A ver, díganme nombres de pacifistas que les suenen. Conocidos. ¿El Dalai Lama? El Dalai Lama es un pacifista, muy bien. Otro. Gandhi. Gandhi. Mandela. Martin Luther King. Mandela. Muy bien, sí. ¿Cuáles de ellos juzgarían ustedes que eran pacifistas radicales? ¿O cuál es la diferencia entre un pacifista moderado y un pacifista radical? ¿El que quiere imponer la paz no importando el medio? No, esos normalmente, fíjate qué interesante esa expresión. Esos normalmente son los militaristas. Ah, bueno. Fíjate, hay un episodio, hay un libro que se llama... ¿Cómo se llama ese libro? No recuerdo el nombre, ahorita me viene a la mente. Lo escribió el que... ¿Ustedes recuerdan hace algunos años? Se hablaba de las guerras en la ex Yugoslavia, ¿no? En Bosnia-Herzegovina, unas guerras terribles que ocurrieron ahí después de la caída del muro de Berlín. Después del 89-91, se desbarata Yugoslavia y entonces la región entera entra en un proceso de guerra civil, ¿no? Entonces eran bosnios contra serbios, contra albaneses, una cosa terrible. En su momento, de hecho, fue la guerra más sangrienta en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Esa guerra llegó a su fin
con una cosa que se conoció como los acuerdos de Dayton de 1995. Ya me acordé el nombre del libro. El libro se llama Para acabar una guerra. Y quien escribe el libro es un diplomático que ya falleció que se llamaba Richard Holbrooke. Richard Holbrooke escribe este libro que se llama Para acabar una guerra. Y yo leí el libro un par de veces porque es muy interesante. Pero hay una frase que se me quedó muy grabada de ese libro. Y es una parte donde el embajador está platicando cómo se va construyendo el proceso de diálogo para poner fin a las hostilidades, donde dice es que en algún momento yo hablé con Clinton por teléfono y le dije, presidente, necesito que lluevan bombas sobre Serbia, necesito bombas para la paz. Y es que eso es lo que tú tienes. Hoy en día, nadie nunca va a reconocer que está haciendo la guerra con nadie. Hoy en día todo el mundo moviliza ejércitos, movilizan aviones, barcos, movilizan misiles para la paz. Todo es para la paz, ¿no? Así tú tienes, por ejemplo, ¿cuál es el nombre oficial que le dio Rusia a su invasión a Ucrania? ¿Alguien se lo sabe? El nombre oficial es la Operación Militar Especial en Ucrania. En lugar de llamarle la invasión a Ucrania o la guerra en Ucrania, le llaman la Operación Militar Especial en Ucrania. Llámale como sea, pero no le llames guerra. ¿Por qué? Porque la guerra como concepto está muy desacreditada en el espacio público. Por eso nadie quiere asociarse con una guerra. De hecho, perdón, el discurso para la paz es con lo que se ha cimentado Estados Unidos en el poder, ¿no? Porque a todos los lugares que va a hacer la guerra, ellos dicen que van a imponer la paz porque la región está en conflicto y como nadie pacifica, pues ellos van y se meten, ¿no? Mira, lo hacen Estados Unidos y lo hacen todos, o sea, no solamente es Estados Unidos, lo hacen absolutamente todos. Hoy nadie quiere asociarse con la guerra, absolutamente nadie. Vaya, ni siquiera en México, por ejemplo, nosotros muchos años tuvimos un ministerio de guerra, así se llamaba, hasta que se volvió políticamente incorrecto tener un ministerio que se dedica a hacer la guerra, y entonces le llamamos ahora la Secretaría de la Defensa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos y capacitamos gente para En la Argentina defendernos. también, ¿no? Sí, hoy en día ya no hay War Ministries, Ahora es, no, ahora todos son secretarías de la defensa, todos se defienden, es otro ¿no? tema. Sí, pero eso además Es habla otro también tema. ya. Sí, es una ridiculez que, por cierto, hay alguien que la vio venir hace 50 años. Si ustedes leen, por ejemplo, el libro de 1984, ¿lo han leído? De George Orwell. Es una distopia, una novela distópica de una sociedad totalitaria, en donde habían 4 ministerios en esa sociedad. Estaba el Ministerio de la Verdad, así se llamaba, que era el encargado de difundir la propaganda. Estaba el Ministerio del Amor, que era el encargado de la tortura, y estaba el Ministerio de la Paz, que era el encargado de hacer la guerra, ¿no? Entonces, el truco es ese, tú cambias las palabras para disociar el concepto del sentimiento respectivo. ¿Quiénes hacen la guerra? Los violentos. ¿Quiénes son buenos? Los que se defienden. Por eso nuestras secretarías ya no son secretarías de guerra, ya son secretarías de la defensa, todas. Son trucos verbales, políticos, que se utilizan para echar a andar planes técnicos atroces. Mira, en Colombia lo vimos clarititito en su momento, hace algunos años, cuando el presidente Álvaro Uribe echó a andar lo que llamó su plan de seguridad democrática. Era todo menos seguro y era todo menos democrático. Fue una política de represión sistemática de la población. Entonces tú juegas con las palabras en lo político para esconder agendas técnicas violentas. Todo el mundo dice que toman las armas para hacer la paz. No, toman las armas para hacer la guerra, pero no lo pueden decir abiertamente porque es vergonzoso hacer la guerra. Entonces, esa es una batalla que ya ganó el movimiento pacifista. Que nadie derive prestigio de hacer la guerra. Pero ¿qué hicieron? Cambiaron la palabra guerra por defensa y entonces ahora todo el mundo deriva prestigio de defenderse. Cuando en el fondo están haciendo la guerra, ¿no?
Entonces, son trucos que hay que saber distinguir e identificar. Por ejemplo, una vez más, tú revisas la prensa, y eso lo vamos a ver también más adelante. Cuando se hace un reportaje de un hecho violento, dicen, un delincuente asesinó a un ciudadano. Ah, pues sí, un delincuente asesinó a un ciudadano, ya está. Pero cuando es una fuerza del Estado, cuando es un policía o es un militar, el que mata a un delincuente, dice, la policía abate a un delincuente, no lo mata, lo abate. ¿Por qué? Porque la gente puede asociar de inmediato la palabra matar, pero no asocia de inmediato la palabra abatir. ¿Me explico? Tú puedes jugar con las palabras para que la gente entienda las cosas de una forma más soterrada, no tan hostil, que no se vea la crudeza de tus acciones, las maquillas con los verbos y con los adjetivos. Entonces son trucos que están ahí, ¿no? Bueno, cuando hablamos de pacifistas, yo les puedo decir, profesor Gatún no es un pacifista radical. Volviendo al tema. ¿Qué es un pacifista radical? ¿Es el que Gandhi Pacifista haya sido un pacifista radical? Sí, el pacifista radical, fíjense, y esto es bien importante, es el que descalifica el uso de la violencia en todas las circunstancias. En todas las circunstancias. Y en ese sentido, el profesor Galtung no era un pacifista radical. Y ustedes dirán, bueno, entonces, ¿qué tipo de violencia sí estaba dispuesto a reconocer el profesor Galtung? Bueno, eso lo vamos a ver también más adelante, que son una cosa que se llama las condiciones de la violencia legítima. Pero en esencia de lo que se trata es esto, que los conflictos deben de transformarse por medios no violentos, y casi siempre es posible hacerlo de ese modo, salvo en casos extremos, en donde sí es necesario el uso de la violencia, pero hay ciertos requisitos para que sea un uso legítimo de la violencia. Si tú estás dispuesto a reconocer el derecho a la violencia con ciertas condiciones, entonces ya no eres un pacifista radical, eres un pacifista moderado. Gandhi, por ejemplo, sí era un pacifista radical. Martin Luther King era un pacifista moderado. Mandela era un pacifista moderado. Pero esos son ya aspectos técnicos que vamos a desarrollar más adelante, pero que yo quisiera ponerlo sobre la mesa para que ustedes vayan teniendo un entendimiento menos prejuicioso y más juicioso de Galtung y de su obra y de la persona y de la obra, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mí me pasa, o me pasaba cuando andaba con el profe por todos lados, que cuando organizábamos foros o acudíamos a conferencias en temas de paz, te encontrabas que era un foro, digamos, sobre prevención de la violencia, algo muy estándar, muy ordinario, muy típico. Prevención de la violencia urbana, por decir algo. Y era un foro organizado por alguna oficina de gobierno. Bueno, pues íbamos. Y cuando se daba o se difundía la información de que el profesor Galtung iba a estar ahí, aparecían literalmente, y no lo digo en un sentido despectivo, pero es real, fanáticos del pacifismo, pero con una visión completamente fuera de la realidad, presentando ideas, pero casi como si la paz fuera una religión, ¿me explico? Sin ningún anclaje, por ejemplo, estas ideas nos llegaron a proponer en algún congreso. Oiga, profe, ¿qué tal si al final del congreso todos nos agarramos de las manos, las elevamos y hacemos un rezo común para que llegue a las estrellas y cosas de ese tipo, ¿no? Son gente que toma la agenda de paz, la construcción de paz, como un dogma de fe o como un recurso ideológico, pero no como una disciplina. Para ellos no es una práctica que se tiene que estudiar y experimentar, ¿no? Para ellos es un dogma de fe. Esa gente puede ser peligrosa. ¿Por qué? Porque no puedes acudir a ellos por vía de la razón. Ahora, así como los hay extremistas de la violencia, también los hay extremistas de la paz, y no son muy diferentes en el fondo.
Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, hay que tener un entendimiento desde el sentido común de la disciplina, de los estudios de paz, pero también de las personas, en este caso el profesor Galtung. Ahora, voy a dar la presentación. Entonces, ya sabemos, tenemos una aproximación general de quién es Galtung, ya tenemos una idea de qué cosa no es Galtung. Y ahora, una lectura personal. Como ya se habrán dado cuenta, lo que vamos a hacer en el curso es una combinación de, vamos a comentar las obras que escribió el profesor, las obras que hizo el profesor en la práctica, algunos de sus proyectos, y yo voy a estar aportando mis perspectivas como alumno suyo que fui, como colega y también como amigo, ¿no? Muy bien, ahora, segundo punto del que vamos a hablar el día de hoy es los contenidos del curso. Pero yo les propongo que antes de entrar a este tema, hagamos una pequeña pausa, tal vez unos 20 minutos, un poco de descanso, para luego pasar a la siguiente parte. ¿Les parece bien? Sí, de acuerdo. Sí, muy bien. Muy bien, maravilloso. Entonces nos vemos a las 12:05. ¿Vale? De acuerdo. Gracias. Excelente.